abogado defensor de uno de los imputados, ex empleados del OCE que están acusados de adulterar el agua potable. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día Leo, a vos y a tus compañeros y a tu amable audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Doctor, decíamos que básicamente todas las acciones que usted está encarando como abogado defensor es porque usted entiende que no hubo mala intención, no hubo dolo en su cliente para terminar adulterando el agua. Esto no ha sido con intención. ¿Cuáles son las pruebas o por qué sostiene eso usted? Bueno, primero que nada, como vos bien lo dices, el delito que está estipulado en el artículo 200 del Código Penal habla de envenenamiento o de adulteración. Bueno, envenenamiento no hay, indudablemente, y entiendo también que adulteración tampoco, porque estamos hablando de un empleado, es decir, de un operario, que su tarea normal y habitual es la de controlar o de alguna manera abrir el grifo para que el agua se distribuya por la red. Es decir, no estoy hablando de una persona ajena, no estamos hablando de un tercero que va y de alguna manera coloca en el agua alguna sustancia que adultere la esencia de la misma. Es decir, estamos hablando de un error involuntario, un accidente laboral, podríamos decir un accidente de trabajo, en donde esta persona no se dio cuenta que de que estaba pasando agua con barro, convengamos que no es agua con ningún líquido cloacal ni con ninguna sustancia que no tenga que ver con un vaso. Entonces por eso entiende esta defensa que no estaríamos hablando de una adulteración. Sí, se trató de un error humano que inmediatamente el operario se dio cuenta, cerró las válvulas. Doctor, ¿lo denunció, lo puso en conocimiento de las autoridades? Inmediatamente cuando él toma conocimiento procede a cerrar. Convengamos que esta persona no es licenciado en bioquímica ni nada por el estilo. Es una persona que tiene, y en esto yo ya voy un poquito más arriba para ver los responsables en el sentido de quién ubica a quién dentro de cumplir una función. Ni él, ni Godoy, ni la otra persona, que no recuerdo el nombre en este momento, son personas idóneas para saber cuál es la contaminación, por llamar de alguna manera, que puede tener el elemento agua. Entonces, estas personas abren o cierran, nada más, no tienen otra función, al menos Bustos, que es quien estamos defendiendo nosotros. Es decir, le digo más, es tan doloso este delito, es decir, se necesita la intención de perjudicar, de dañar a la Perdón, es tan culposo en todo caso. No, te explico la figura. Yo te digo la figura en sí, que habla de la responsabilidad absoluta. Es decir, de que esta persona no va a abrir el agua, es decir, no va a permitir abrir el grifo para que el agua de alguna manera se adultere, cuando es un agua que por la sed llega hasta la zona donde consume su propia familia. Porque de las 200 denuncias que se han formalizado, que todas corresponden dentro del Gran San Juan, en donde se hablaba de que el agua tenía olor, sabor también, un sabor raro, y sobre todo que no estaba clara, que tenía turbiosidad, no va a cometer este error, es decir, esta acción voluntariamente para que se contaminen hasta los propios parientes de él o sus amigos, porque esta red llega conforme los estudios de la situación a la propia familia de él, le podría haber llegado, que él lo manifiesta cuando declara, conoce el indagatorio, y dice, esto ha sido un error humano, yo no he tenido intención de adulterar el agua, porque indudablemente todos van a saber que el responsable soy yo. Doctor, le insisto con esta pregunta. Si fue una equivocación, un error que le cometió y que le puede pasar a cualquiera, ¿lo puso en conocimiento de las autoridades? ¿Fue y les dijo a las autoridades, nos equivocamos en esto,
hemos causado este perjuicio o ha pasado agua con barro? ¿Lo dijo, lo informó? No lo informó, pero él procedió a cerrar las válvulas inmediatamente. Que ahí hay una divergencia que, bueno, indudablemente será tratado en la IPP, en la investigación penal preparatoria, en donde Fiscalía aduce que el agua, es decir, que el grifo se abrió como a las 12 y se cerró como a las 5 de la mañana. Bueno, ahí hay una discusión, hay unas filmaciones que, bueno, ya oportunamente se irán dilucidando para ver cuál es la posición que prospera en ese sentido, porque Busto manifiesta que no fue tanto el tiempo que el grifo estuvo abierto, pero bueno, eso se irá tramitando o resolviendo a medida que la investigación vaya tomando su curso. Lo que no es menos cierto, Leonardo, es que no puede alegar su propia torpeza, en definitiva, el imputado, pero no es menos cierto que no va a cometer semejante hecho vandálico sabiendo que todas los ojos o las miradas se van a poner sobre él, que en definitiva es por el turno en donde se acredita que ha pasado esta circunstancia. Por eso entiendo que estamos hablando de un error involuntario, que sería una conducta típica y hasta sería un delito imposible. Jofre, según Fiscalía, esa válvula se manipula una vez al año con la función de limpieza. Si se manipula una vez al año, ¿qué le dijo su cliente? ¿Por qué la abrió en esta ocasión? Sí, es muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que en ese, como digamos que es un delito, no es un delito muy común, ¿no? Entonces, quien habla se está asesorando por ingenieros químicos a los efectos de que digan cuál es la cantidad de barro que puede afectar en una cantidad tan importante de litros de agua para de alguna manera ser contaminante o de alguna manera que adultere la esencia del agua. Entonces, este operario me manifestó a mí de que y por eso es que vamos a pedir una inspección ocular también, porque convengamos que yo todavía no tengo acceso al lugar del hecho, que va a ser muy importante para que yo tome también un mayor conocimiento de lo que se está investigando. Él me dice de que sí, efectivamente, es una cuestión que se hable, no tanto una vez al año, me dijo que de forma más periódica, pero bueno, no lo supimos precisar porque todavía yo no he tenido la posibilidad de ir al lugar para ver cómo son las piletas, porque hablan de que son piletas contiguas, que los divide solamente una capa, una lonja metálica, en la cual, bueno, se abre o no, que es la compuerta. Por eso es que vamos a pedir una inspección ocular. Doctor, en caso de que se determine, como ustedes piden, que no es un delito cometido con intención, ¿cuál sería la figura penal, digamos, y qué pena implica? Bueno, si estamos hablando de la adulteración, el envenenamiento, la pena es de 3 a 10 años. Se agrava si se produce como resultado alguna lesión gravísima o la muerte. Esas son las agravantes y ahí ya la escala se aumenta. Ahora, pero entiendo, Leonardo, que estamos hablando cuando el delito se produce con intención, discernimiento y libertad. Sí. Este para nosotros no sería el caso. Esto sería una situación culposa, la que por ser culposa, es decir, por inobservancia de los reglamentos a su cargo o por la inobservancia de alguna de las formas, no sería conducta reprochable y entendemos que no cabría la sanción conforme lo dice el artículo 200 del Código Penal. O sea que no tendría ningún castigo penal, según ustedes, no correspondería. Yo entiendo que no, porque estamos hablando de un delito doloso, que no admite la culpa ni el doble eventual. Eso también hay que verlo. Son las circunstancias que la ley habla. No estaríamos dentro de una conducta antijurídica, reprochable y delictual, conforme lo entiendo yo. Porque vuelvo a repetir, estamos hablando de un operario, no estamos hablando de una persona
que se acercó, que no tenía nada que ver y que le colocó a la fuente de agua, por llamar de alguna manera, alguna sustancia que adultere la esencia propiamente dicha. Y con respecto a al tema de la prisión preventiva, quien habla se ha opuesto y hemos presentado ya el pedido de audiencia para que se otorgue la excarcelación, porque entiendo que no ha sido el argumento que da el señor juez, entiendo que no ha sido muy sólido, solamente habló de que se puede, de que nuestro mi defendido va a tratar de eludir la justicia o va a tratar de influenciar a los testigos. Mal puede influenciar a los testigos cuando no sabemos todavía ni quiénes son los damnificados. Así que entiendo que va a corresponder la excarcelación bajo alguna de las hipótesis que el artículo 295 en sus 10 primeros incisos nos da la posibilidad, con una pulsera electrónica, con una fianza, con un seguro, con la aceptación de documentos, con la obligación de presentarse en la comisaría cuando su señoría lo estime pertinente. Por eso entiendo que el juez de garantía, que el Tribunal de Impugnación va a conceder la libertad. Perdón, ¿cómo está Bustos desde lo anímico, desde lo emocional? Se lo pregunto para ver si a lo mejor él está tranquilo, confía en la justicia o por el contrario, está atravesando un momento triste. Y es una persona de 50 años que a lo largo de su vida nunca tuvo un antecedente. Entonces, no se siente bien, está con una absoluta depresión. Él da un argumento que es sumamente creíble y es el de decir, ¿cómo voy a hacer eso sabiendo que al primero que van a investigar es a mí? Porque yo soy el encargado de abrir ese grifo. ¿Cómo voy a dejar que el agua pase tóxica cuando sé que el agua la consume mi familia o mis amigos? Entonces él se siente mal, indudablemente se siente deprimido, sumamente deprimido. Muy bien, Jofre, le agradecemos por su tiempo, es muy amable como siempre, un abrazo. No, por favor, gracias a vos, Leo, y un saludo a tu inmensa audiencia. Muchas gracias. El doctor César Jofre, abogado defensor de uno de los acusados de adulterar el agua potable allí en la planta de Marquesado. Bueno, próximo